Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Chaco Debate. Hoy el tema para debatir durante 60 minutos será sobre el proyecto de reforma laboral. Vamos a hablar muchísimo con los invitados, con los panelistas que tenemos aquí en Chaco Televisión para compartir con todos ustedes, dejar las preguntas y por sobre todas las cosas, las distintas conclusiones que usted desde casa las va a poder sacar sobre un tema que estuvo en el boca a boca de todos últimamente, teniendo en cuenta el lanzamiento y el anuncio por parte del presidente Mauricio Macri a la hora de buscar el proyecto de reforma laboral. Pero vamos a saludar, por supuesto, a quienes están acompañándome hoy para hacer esta noche tan especial aquí en Chaco Debate. Y vamos a arrancar por Fernando Pedrini. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches y bienvenido. Bueno, Bernardo Kinstein también presente aquí. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Germán Dahlgren, invitado especial. Buenas noches también. Bueno, muchas gracias. Bueno, 3 de los 6 invitados que tenemos y saludamos a Sebastián Ferreira. Muy buenas noches también. Buenas noches. Buenas noches, Zabaleta y Espinosa. ¿Cómo le va? Buenas noches, Pietra, ¿cómo te va? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, acá cubriendo el lugar del compañero Félix Lencinamiño, que es el habitual conductor que tiene Chaco Debate. Hasta la hora 23 estaremos con este programa. Insistimos, proyecto de reforma laboral, el informe y así arrancamos. En los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas orientadas a la formalización del trabajo no declarado. A crear nuevas formas de contratación. A mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Tensiones que tienden a colocar el derecho del trabajo antes de que se constituyera la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Es decir, estamos retrocediendo casi un siglo con las cosas que se están proponiendo. Varios disparadores por parte del presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, con respecto al proyecto de reforma laboral. La primera pregunta la va a tener el señor Roberto Espinosa. Sí, básicamente tiene que ver con la experiencia. ¿Qué ha pasado durante la etapa en donde con Fernando de la Rúa se dio una flexibilización laboral? En otros países también hubo distintas experiencias en donde hubo esa flexibilización. Y la pregunta que dejo para todo el grupo es, ¿sirvió de algo la flexibilización laboral para fomentar más empleo? ¿Sirvió para justamente proyectar lo que está pergeñando el gobierno nacional? Germán. Y bueno, en primer punto, vale destacar que el famoso caso de la tarjeta opacó un poco lo que fue el tema de la Banelco, opacó un poco lo que fue esa reforma que se intentó en su momento, que obviamente quedó... Un poco bastante, ¿no? Sí, bueno, pero quedó la nada, ¿no? No podemos hablar de cómo medir si realmente tuvo éxito o no, algo que no se llevó a la práctica y que quedó opacada abiertamente por el caso Banelco. Hoy en Argentina tenemos un problema serio, ¿no? Tenemos casi 5 millones de trabajadores en la informalidad, ¿no? Esto, nos guste o no, implica ver y analizar un cambio, ¿no? O sea, estos 5 millones de trabajadores que están en la informalidad no pueden esperar medidas a largo y mediano plazo. Necesitan medidas para hoy, para mañana, de forma urgente. No es posible diferir medidas que atiendan este grupo de trabajadores. Esta reforma laboral que se pretende, si bien ya adelanto mi posición favorable a la reforma, tengo, no obstante, hacer algunas observaciones. Me parece que de vuelta se dejó de lado atender diferencias sectoriales. O sea, no es lo mismo, vamos al caso de una empresita o una empresa ubicada en General Pinedo que una empresa, un taller de rectificadora ubicada en Pinedo que es Ford, que está
o con alguna multinacional ubicada en Buenos Aires. Ajá, Germán, ¿y cómo pensás que puede darse que ahora sí la flexibilización laboral que está pergeñado en este proyecto laboral va a resolver el tema del 50% de trabajadores que están en negro? Cuando, por ejemplo, en los 90, con De la Rúa mismo, eso no sirvió, no funcionó. Mirá, al principio no hay duda de que el cambio, como lo marco, tiene que venirse un cambio. Ahora, no veo de la oposición algo que nos diga, bueno, están en desacuerdo absoluto. Creo que la mayoría, de hecho, de este panel están en contra de la reforma. Me gustaría escucharlos. ¿Cuáles son las alternativas? A ver, ¿qué proponen? No hay duda que tenemos que cambiar. No podemos seguir teniendo este número de trabajadores en la informalidad. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Estamos hablando de que Argentina, en el foco de la reforma, apunta a dos cuestiones elementales. Primero, las indemnizaciones y segundo, el costo, el famoso costo laboral, el costo empresarial, el costo del impuesto al trabajo. Germán, un segundito. Sí. Sebastián, ¿su opinión? Tengo una duda. ¿Usted leyó el proyecto, Germán? Sí, sí, lo he leído y El artículo analizado. 38, 39, 40, 41, 42. ¿Cuál en particular? El 38, ¿sabe lo que modifica el artículo 2? El 39, que modifica el concepto de trabajo. No, le pregunto Está bien, por está si bien. lo leyó, porque tiene 56 páginas que están todas teñidas de sangre, porque nos hace retroceder al siglo pasado, antes de la OIT. Este proyecto es vergonzoso. El artículo 38 modifica el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo. Crea dos nuevos trabajadores que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Los trabajadores independientes que son asistidos por trabajadores independientes como colaboradores. Una burda aplicación de los parasubordinados y paradependientes de Alemania e Italia. Artículo 39, le voy a explicar porque evidentemente no leyó el proyecto. No, sí. Artículo 39, modifica esencialmente una de las conquistas que tuvo el movimiento obrero, que es ni más ni menos que el concepto de trabajo. Ahora lo califica al concepto de trabajo como de cooperación, como si fuera una cooperativa, siendo que es una subordinación. Artículo 40 modifica la irrenunciabilidad, que plantea en la irrenunciabilidad que ahora se pueden reducir condiciones establecidas en convenios individuales, violando lo que es la 26.574 del 2009. Artículo 41, deja sin efecto el régimen de responsabilidad solidaria. Ahora, todas las empresas tercerizadas, limpieza, transporte, servicio de mantenimiento, todas quedan en total desamparo con la empresa cedente. Artículo 42, modifica una cuestión esencial que es el ius variandi. A partir del ius variandi, con la 26.088 del año 2006, permitía que los trabajadores que eran alterados en sus condiciones esenciales del contrato podían hacer un juicio sumarísimo y por la justicia ser restablecidas las condiciones anteriores. Queda totalmente modificado. Usted destaca el fondo es ese laboral sectorial, que es vergonzoso que Guy Ryder hace pocas semanas en Colombia, le aclaro que Guy Ryder es el director de la OIT, acaba de definir la reforma de Brasil como una vergüenza histórica. Esto queda casi nada con la reforma de Brasil. El fondo de cese laboral no existe en ninguna parte del mundo, solamente existe en Argentina para el sector de obreros de la construcción, que es un régimen totalmente distinto a la LCT. Y así puedo seguir mil más, pero ¿sabe qué? Le voy a hablar de lo que usted quiere hablar de derecho de la parte pública. Habla artículo 3, plantea de que todos los malos empleadores que no registraron a sus trabajadores tienen extinción de la acción penal, con lo cual todos los delitos de evasión que cometieron se los extingue. Condonación de la deuda, condonación de capital e intereses. No se va a cotizar a la seguridad social ninguno de esos fondos. Y si un trabajador que tiene 15 años de trabajo no registrado, solo puede computar 60 meses. Pero aparte le voy a decir algo más. Artículo 8 del anteproyecto vergonzoso que plantea el Gobierno Nacional. Le ordena a la FIP a una abstención administrativa. Esto es inédito en la historia argentina. La FIP está obligada a abstenerse administrativamente a denunciar a todos los empleadores que fueran inspeccionados y que se detectaran trabajadores no registrados. Le ordena la ley. Y así puedo seguir. Este es un blanqueo. Una hora, tengo 120 páginas de un documento que dice, si quiere después se lo mando, así lo puede leer. ¿Zabaleta? Sí. Desde el aspecto politológico quiero decir lo siguiente. Esto es algo que se está dando en escala mundial, ¿sí? Lo implementan en toda América y están intentando volver a una época de pseudoesclavismo. Y quiero repercutir acá. Quiero aclarar algo y quiero destacar la valentía del señor aquí presente. ¿No es cierto? Porque usted es empresario, ¿no es cierto? No, yo soy asesor, justamente Asesor. contador, asesor Bien. de pymes y asesor de pequeños y Bien. medianos empresarios. Y quiero después Acá la cuestión, quiero decir,
Macri no es un empresario como lo conocemos. Macri, Calcaterra, ¿sí? Caputo, son financistas. ¿Qué significa? Le van a sacar el dinero al trabajador. ¿Para qué? Para volcar a los bonos, al mercado financiero y ahí ganar miles de millones de dólares. Eso quiero destacar. Macri no es un empresario común, es un financista. No le importa si muere gente. Quiere volver, como dijo el señor, a la época de la esclavitud con otras connotaciones. Ahora, Zabaleta, una pregunta para Zabaleta, puede ser, Pietra, que tiene que ver con el aval en las urnas que obtuvo el gobierno de Macri. Muy buena pregunta. ¿Cree que lo avaló para la reforma laboral? Ellos van a poner como argumento la legitimación que tiene, ¿no es cierto? Porque vengo del Congreso de Ciencia Política de Uruguay, internacional. La UBA presentó un trabajo de cómo a través de las redes sociales ellos van captando la mente de las personas. Recordemos una cosa, el electorado argentino está compuesto de manera simple, ¿no? Un 30% peronista, kirchnerista, un 30% del PRO y un 30% que no es de nada. Allí los grandes pensadores del PRO, ¿sí?, encaramados por los grandes politólogos muy inteligentes, atacan a esa persona y le convencen de que le conviene votar a Macri. La persona no toma conciencia. ¿Por qué? Porque viven en Buenos Aires, viven en Rosario, los votantes de Macri, entonces no tienen tiempo para pensar, no lo tienen. Bernardo. Pero perdón, yo quisiera, me parece que nos está faltando algo de metodología en la discusión, y aparte nos estamos dispersando un poco. Pero si yo retomo la pregunta original que hacía Roberto de la flexibilización, primero deberíamos definir qué es flexibilizar. Pero como evidentemente no tenemos mucho tiempo de eso, frente a la pregunta que vos hiciste, Roberto, las experiencias en la Argentina, que las hubieron en la década de los 90, por ejemplo, no con De la Rúa, sino con Menem. Con De la Rúa se intentó y no se logró, pero sí se lo quiso hacer con Menem y algo también se avanzó durante la dictadura militar. Y las experiencias internacionales que hubieron demostraron de que la simple flexibilización para destruir empleo en lugar de generar empleo, porque se lo presenta como lo mismo, pero en realidad no es igual, dieron malas experiencias. Pero aún en aquellos lugares donde se ensayó algún tipo de flexibilización, aún para prescindir de la fuerza laboral, cuando el nivel de actividad desciende, eso se lo complementaba con una fuerte presencia del Estado que se hacía cargo por su incapacidad para generar las condiciones macroeconómicas para que el sector privado pueda crear empleo. Concretamente me refiero a los seguros de desempleo, como funcionan en Estados Unidos o en gran parte de Europa o inclusive en Australia o Nueva Zelanda, de las que tanto se nos quiere vender el modelo de país. Eso por un lado. Ahora, yo entiendo lo que dice Germán cuando él dice hay 5 millones de trabajadores en la informalidad que no pueden esperar. Es cierto eso, pero en realidad esta reforma no está hecha para solucionarle a esos 5 millones de trabajadores que están en la informalidad. Es más, cuando se aborda esta ley hay que entender de que aún suponiendo, de última, yo provengo del sector empresario PYME, tengo una múltiple figura, provengo del sector empresario PYME, fui dirigente gremial empresario, también soy asesor de pequeñas y medianas empresas y encima tengo formación académica al respecto. Entonces, a mí no se me ocurriría abordar el problema de los juicios laborales reduciendo los derechos del trabajador. En todo caso, yo tengo que ver qué es lo que pasa con el derecho, con el procedimiento laboral, qué pasa por ahí con que se puede comprobar una relación laboral con simples testigos cuando se sabe que se los puede fabricar. Entonces, ¿hay una industria del juicio? Sí, yo mismo sufrí 5 juicios laborales fabricados que quedaron en la nada gracias a la crisis del 2001. Ahora, si yo quiero solucionar la industria del juicio, tengo que atacar la industria del juicio,
no a los derechos del trabajador. Perdón, termino. Esta ley, y de última yo lo digo con todas las letras, a mí como empresario PYME también me gustaría recibir un 931 igual a 0 para pagar, o con un peso por el costo de la boleta. Pero yo tengo que entender que detrás de eso hay otra cosa. Y por otro lado, el interés de las pymes no es el mismo que el de Techint o el de la Fiat. Y eso es algo que esta ley no lo contempla. Y después, si vamos a entrar a analizar el articulado, barbaridades como, por ejemplo, a cargo de quién está el despido. En los países donde existe la indemnización es a cargo de quien elige de prescindir de la fuerza laboral, no de quien se ve expulsado de su trabajo. ¿Hay experiencia, y Bernardo? donde no hay indemnización, está el Estado ¿Hay presente. antecedentes en otros lugares del mundo que se tenga que indemnizar el trabajador despedido o su despido? No existe tal cosa, salvo lo que por ahí se mencionaba como en el régimen de la construcción, pero eso tiene que ver con la estacionalidad, porque hoy por hoy una empresa puede, no sé, ejecutar un plan de 500 viviendas y el día de mañana se le termina y no tiene otro tipo de trabajo. No se le puede pedir a esa empresa que siga manteniendo la estructura laboral que tenía para hacer un plan de 500 viviendas. Eso es lo que hay que ver. Esto, y termino, ¿a quién beneficia esto en la realidad? A las multinacionales extranjeras que tienen ajustados sus planes de producción a escala global, por ejemplo las automotrices, o a las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, que tienen atados sus ingresos a las exportaciones, especialmente aquellas que están en el sector de las commodities. Las pymes lo que necesitamos es demanda agregada para poder generar más trabajo, no facilidades para poder destruir trabajo. Obviamente hay muchas distorsiones que hay que corregir. La industria del juicio laboral, pero reitero, no viene por ahí. Cuestiones que tienen que ver con la certidumbre a la hora de indemnizar a alguien. Podemos hablar de lo que tiene que ver con las horas extras, pero no esta barbaridad de generar una bolsa de horas en términos anuales. Es una locura lo que se está haciendo. ¿Sabía, que el Banco Central bajó hoy los créditos para que las pymes inviertan comprando bienes de capital? Sí, Ajá. sí. Se complica un poco más. Adelante. Dale, Quiero primero responder un poco, y obviamente, la aclaración que ha hecho el doctor en relación a esta nueva legislación y la defensa enérgica que ha hecho de esta legislación actual laboral nos ha llevado a que tengamos hoy 5 millones de trabajadores en informalidad y un 30% o más de pobres en Argentina, ¿no? O sea, indudablemente que está lindo, pero los resultados, yo me remito a resultados y los resultados hoy lamentablemente, y no solo este gobierno, sino ya las cifras de informalidad ya vienen de arrastre, ¿no? Así que esta legislación nos ha llevado a esto, ¿no? Indudablemente a un cambio habría que empezar a charlarlo y bueno, un momentito. Un temita que se habló de Estados Unidos, en Estados Unidos y otros antecedentes. En Estados Unidos, para despedir un personal, basta con solamente 3 palabras. Are you fired? Está despedido. No hay Pero ningún interviene derecho. automáticamente el Estado, Germán, y acá no se está previendo eso. En Reino Unido pasa lo mismo, en Bélgica pasa lo mismo. No es cierto. En la mayoría de los países que han flexibilizado el despido, No es cierto. tienen una tasa de desocupación más baja y con mejores salarios. Pero tienen De industria ninguna manera. Yo me nacionalista. adhiero, primero permítame replicarle, efectivamente creo que el debate que faltaba era de la metodología. Lo que hay a partir del gobierno nacional es una falta de creatividad impresionante, no tienen rigor metodológico ni científico para todo lo que encaran. Yo me adhiero a los postulados que acaba de decir el empresario, yo también soy asesor de empresas, pero también soy abogado de la CGT. Quiero decirle que por fin encuentro un empresario que habla bajo la Perdón, responsabilidad. yo no estoy acá como empresario, en realidad estoy Bueno, como pero profesional por fin- de la ciencia económica y magíster en ciencias políticas y economía. Bueno. Pero entiendo porque vengo del campo empresario también. Está bien, pero lo está hablando bajo el signo de la responsabilidad social empresaria. Sí, Yo por vengo hace supuesto. 10 años escribiendo sobre el trabajo decente y la RSE. Hace 15 años enseño Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho. Esto es una vergüenza, señores. Esto es traición a la patria. Ahora, ¿ustedes quieren crear empleo? Enfóquense en el punto de vista metodológico de la presión fiscal, en estímulos, pero no en reducir los derechos que están previstos a nivel constitucional.
Esto genera un retroceso humanista, Germán, que por lo menos eso debería Mayor darte retroceso que vergüenza. estamos. No puedes defender un proyecto que es claramente inhumano. ¿Qué que está alternativa hay? ¿Qué colocando a los alternativa? No trabajadores en escuché, situación no de vi esclavitud. una sola ¿Qué alternativa. alternativa hay? Yo te doy. ¿Qué Yo te doy una La alternativa es bajar Yo te la doy una presión fiscal, alternativa. por ejemplo. Yo te doy una alternativa. Vamos a discutir cómo se incorpora tecnología. ¿Sí? Vamos a discutir cómo se sostiene y se potencia el mercado interno. Vamos a discutir el costo de las tarifas públicas, porque no puede ser que por un lado vos quieras que los empresarios nos ahorremos aportes y contribuciones y resulta que por otro lado, don Aranguren te aumenta Bernardo, las tarifas públicas. vamos a lo laboral, termine. vamos a lo laboral. No, es que tiene con lo laboral. Si vos me estás pidiendo a mí que yo genere empleo, yo te pido que me ayudes a incorporar tecnología, que me ayude a sostener el mercado interno, que me des tarifas públicas razonables y si es necesario, como se hace en los países que avanzan, subsidiar al sector por sector. Sector agro de Europa. O sea, ¿más impuestos al sector privado para financiar eso? No necesariamente. No necesariamente. No, como ¿de Permitime algún que lado termine. sale eso? ¿O nos dudamos o emitimos? Después, en todo caso, lo discutimos de dónde sale. Crédito, oíme. ¿Quién va a invertir con una tasa de política monetaria que te marca el piso del costo del capital de un 28% anual? ¿Quién va a invertir, Bernardo, en Argentina donde los costos, los impuestos al trabajo son los más altos de Latinoamérica? Bueno, Germán, eso es tema tributario, no es laboral. cierto. No, ¿cómo No, que no son laboral? materias Pero si distintas. está dentro de la reforma laboral, leyó está la Germán, la Pero disminución ¿querés de que hablemos del costos. Está artículo dentro de la 4? reforma laboral. ¿Pero querés que hablemos del artículo 4 de la reforma? ¿Vos lo leíste en el anteproyecto? Por supuesto, Bueno, la hablemos del artículo disminución de los 4. costos, la disminución de los costos Sí. fue una parte de la reforma, el bien. aporte patronal que plantea Bernardo. Pero eso no es una reforma laboral, eso es una parte impositiva, no afecta No es positivo. la ley de contrato de trabajo. No estamos hablando de impuestos, estamos hablando de cuestión laboral. Pero Germán, me extraña, vos leíste... no hay impuesto. Pero el Repsal, esto está previsto hace varios años ya. Ahora dan un criterio continuista que creo que es un acierto. Sí. Creo que es un acierto. La parte vinculada a los estímulos a las contribuciones patronales. Pero no reduce los aportes de los trabajadores, por ejemplo, con lo cual habría ahí un estado de desigualdad. ¿Cómo no reduce los aportes? No reduce los aportes de los trabajadores, se enfoca solamente en las contribuciones patronales. Los Zabaleta, trabajadores aporten igual. Sí, Lo sí, que bueno, quiero pero decir- hay una reducción de las contribuciones patronales, de las contribuciones que tienen que de los abonar los... empleadores, pero no de los trabajadores en los aportes. Bueno, Aportan eso lo es mismo. bueno, me gustaría escuchar la oposición que reclame también la disminución de las retenciones al Pregunto trabajador para a disminuir el usted impuesto al que está trabajo. hablando, quiero preguntarle algo. Pero si vamos a quedar sin ¿Esto impuestos. mejora la informalidad? No. Porque La usted alienta. habló de informalidad, que hay una gran cantidad de trabajo Yo soy- informal. Esto promueve a que haya mucho mi más tarea de trabajo negro. asesor profesional de pymes me hizo ver este último tiempo de que gran parte del temor, no solo he sido testigos de clientes que han tenido que cerrar su negocio por problemas laborales, han cerrado y hay otros que no han emprendido por temor a juicios laborales, por la presión tributaria, pero la cuestión laboral, y esto cualquier televidente que tenga adelante un emprendimiento, me diga si no tiene miedo a un juicio laboral, si no tiene miedo... Germán, lo que vos estás Pero fue diciendo una que es pregunta la que le absolutamente hice. razonable, Bueno, no necesariamente se va a solucionar. Y bueno, está intentando solucionarlo. los intereses de esas pequeñas y medianas empresas que vos Así es. estás Lo veo todos los días, todos los denunciando, días lo veo. sí, tenés toda la razón del mundo. No son lo mismo que lo de Techín, no están Bueno, contemplados aquí. yo marqué al No inicio están- que no una de las están críticas que yo contemplados hago aquí. a esta reforma es que no tener un tratamiento diferencial Bueno, está entre bien. una gran empresa y una pequeña empresa, como les dije hoy, un comercio en Tres Isletas, en Pinedo, no es lo mismo que un comercio en Ezeiza, en Buenos Aires, o en Barrio Norte de Buenos Aires. Creo que una de las deudas que tiene es el tratamiento diferencial por sectores. Bueno, Sebastián, pero no está pensado para el sector. lo veo ojeando, lo veo repasando el anteproyecto. Vos sabés que no puedo creer, yo tengo una inversión de casi 300.000 pesos en libros de derecho laboral en nuestra biblioteca, la tengo que quemar toda. Esto retrocede 150 años en la Argentina. Es más, nos lleva a épocas preindustriales. Sí, es preindustrial. Es de una ignorancia supina que yo nunca vi, contador. Nunca vi una situación así. Es más, vamos a hablar también de la reforma previsional, el artículo 32. Modifica la fórmula de cálculo de la 26417. ¿Qué significa eso para los jubilados nacionales y pensionados nacionales? Se le va a reducir en forma anual hasta un 15% de sus ingresos. Esto está en este anteproyecto. Todas las multas que están reducidas al 70%, si las llegara a cobrar la FIP porque tiene el deber de abstención, ¿saben a dónde van a parar las multas? No al trabajador, que deberían ir ahí, porque fue justamente víctima
del empleo no registrado a la administración, al ANSES, perdón. ¿Qué tiene que ver la ANSES si no es víctima del empleo no registrado? Dislates como este puedo hacer dulce. La otra cuestión, el empleador no puede cometer todas las irregularidades que quiera, pero el artículo 120 que plantea el anteproyecto quiere modificar la ley de asociaciones sindicales. ¿Cómo la modifica? Ante la mínima irregularidad de una asociación sindical, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación le da 30 días para que subsane. Si no le satisface la respuesta de la entidad sindical, la da de baja. Da de baja un sindicato por una irregularidad. Es esquizofrénico, Germán, lo que hicieron. A ver, además plantean un consenso hay básico. algo que se marca habitualmente con respecto a los derechos de los trabajadores, que son derechos progresivos. Sí. Y acá se puede dar una circunstancia que son regresivos. Sí. ¿Es así? En los países Lo que más explicó bien el politólogo aquí. en el cual hay... Perdón, Sí, yo quisiera decir algo, y a partir de una experiencia personal extendida a los demás. En la época de Menem, esto es una réplica, peor todavía. Es peor, sí. En la época de Menem yo trabajé 15 años en negro. ¿Sí? 15 años en negro, trabajando en la actividad privada. Y no me puedo olvidar nunca que fueron los peores años de mi vida. Por eso trato de conversar con mis alumnos, los jóvenes, pero no han vivido eso. Hay 5 millones de personas que están en esa situación hoy. Sí, pero no, Viene con esto peor. no solucionan. 5 Lo que millones usted que plantea también es están peor, pasando la van a mano ser 10 millones. y que hay que cambiar. Exacto. Van a ser 10 millones con estos, Germán. Van a ser mucho peor. Este escenario ya... Yo lo que Vamos, en los países, digo, ¿por qué no miramos lo Primero poquito tengo que que decirte pasa? que es falso lo de Estados Porque Unidos y vivimos Bélgica. acá. ¿Por qué no es dijiste. falso? Es falso. Lo de Bélgica es falso. Bélgica tiene un sistema... Pero disculpame, porque yo lo conozco el sistema. Bélgica tiene un sistema de subsidiariedad del Estado, Dinamarca como y Bélgica. como lo dijo el profesor. No estoy diciendo que el empleador no tiene que pagar un solo peso al momento de despedirlo. Pero está cotizado por el empleador, El no por Estado el se hace trabajador. cargo después, como dijo Bernardo, Pero en el caso de cotizado Estados por Unidos el también. Pero eso empleador. no se lo aborda acá, Germán. Y no es casualidad que no se lo aborde. No se, Pero está se cotizado por disminuye el la base de empleador. cálculo, tampoco se elimina la... No, Pero Germán, cotizado por el empleador, no Germán, por el si trabajador. vos querés despedir a alguien por las razones que sea, despedilo, pero tiene que automáticamente entrar a funcionar un seguro de desempleo que cubre casi exactamente el último salario que percibía el trabajador y donde tiene un esquema de reducción programada en un tiempo bastante prolongado. E inclusive hay países, por ejemplo lo que vos citaste, Dinamarca, o aún Alemania, que tiene un régimen mucho más liberal, donde el Estado se preocupa de buscarle trabajo a la persona desocupada. Pero coincidimos que el empleador no se tiene que hacer cargo. Acá, está bien, pero acá estoy enfocando, el empleador no se hace cargo de la Este indemnización. proyecto no apunta a eso, Germán. Este proyecto apunta a que uno se pueda desentender de los recursos humanos en función de los vaivenes de la economía, nada más. Que no estaría mal si se contemplasen otros derechos. En los países que se ha flexibilizado la contratación de personal y ya los impuestos al trabajo son los de menor cuantía, son los que tienen los mejores salarios y son los que tienen los menores paros. O sea, Pero, perdón, nivel de Germán, paro. yo te doy un dato. Miremos un Yo te poquito doy un alrededor dato, nomás y yo te doy veamos. un dato de la flexibilidad. Por ejemplo, Dinamarca, que estábamos hablando tanto. ¿sí? Es cierto que el empleador probablemente no tiene costo para despedir. absolutamente. Pero, uno, hay un seguro de desempleo inmediato y automático. Y te doy un dato. La tasa máxima del impuesto a las ganancias personales, porque la corporativa es otra cosa, este año en Dinamarca está en el 55,79%. Entonces, las personas de mayor capacidad, entonces las personas de mayor capacidad contributiva pagan más. Y con eso el Estado tiene para sostener lo que por otro lado, entre otras tantas cosas, tiene para sostener lo que se llama el welfare state, pero también sostiene, entre otras tantas cosas, el no costo de despido que tiene el empleador. Entonces ahí la cosa funciona y cierra de determinada manera. Tiene 3 impuestos solamente, ¿no? Un impuesto a la renta, un impuesto al consumo, un impuesto al patrimonio. No tiene el cóctel de impuestos que tenemos en Argentina, ¿no? O sea, tiene los mayor locales. alícuota porque no tienen el resto de los impuestos que tenemos en Argentina. O sea, Mirá, en vos definitiva, querés- la presión tributaria es mucho más baja que Argentina. No, te lo demuestro. Presión tributaria en la Argentina, año 2016, 32,10 puntos sobre el PBI.
Presión tributaria en Dinamarca, Sí, bueno. en el mismo periodo, 47,40%. La presión tributaria en Dinamarca la miden de otra forma, pero de todos modos... Es recaudación del Estado sobre la presión Producto tributaria, Bruto la presión Interno. tributaria Son normas ellos internacionales. tienen, eso, pues, no Germán. metemos a discutir impuestos o vemos la reforma laboral, porque bueno, vamos a trabajar con un tema de reforma impositiva para otra charla, pero todos estamos de acuerdo con que el empleador en estos países no tiene que pagar un solo peso al despedir a su empleado. ¿Estamos de acuerdo con eso? En algunos de estos países que están nombrando. Estados no en Unidos, todos. Alemania, me nombraste, bien, Dinamarca, pero Bélgica. Crea un No, seguro eso de es desempleo falso. como Y son- quieren esos ¿cómo que países. falso? Es Germán, falso ¿verdad? porque tiene impuestos indirectos. Y esos impuestos ¿Qué tiene indirectos que ver ingresan con- a ese Por fondo. eso, ¿vamos a discutir Pero impuestos? son cotizados por los empleadores, no por los trabajadores. Pero y lógicamente, ¿con qué se financia el Estado Pero para este pagar proyecto plantea que la asignación de Pero Germán, está hablando familia? de otro proyecto. Este proyecto plantea que lo coticen los Pietra, trabajadores. hay un interrogante Sí. que No dijo podés que defender tiene el que ver- defender el último modelo de Bélgica, pero no esto. Deja la pregunta a Roberto Espinosa. Defiendo los modelos son flexibles que han sido exitosos en el mundo. Pero no esto. Esto y no tiene nada que defiendo ver con algo Bélgica. que tienda eso, digamos, ¿no? Con No, todas las por soluciones. favor, No, bueno. minimiza. Germán, ¿Qué deja la alternativa pregunta hay? a No Roberto hay, Espinosa. no veo. Germán, Germán, un segundo. Esto es populismo, es fácil No, ponerse no es arriba. Esto populismo, es es humanismo. violación de derechos del Es trabajador. humanismo. Un segundo. humanismo. Esto es. Así estamos en Chaco Debate. Se comenzó a debatir sobre el proyecto de reforma laboral. ¿Espinosa? Deja la pregunta. Dejo la pregunta. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que de ninguna manera esta reforma laboral va a salir sin consenso. Pero por otro lado, ya la cúpula sindical de la CGT dijo que de ninguna manera va a avalar este anteproyecto. ¿Cómo se va a consensuar? Por ¿Cómo otro se va a lado, arreglar? Yo le puedo negar Sigue, algo, lo noticia. seguimos después de la pausa aquí en Chaco Debate. Tu banco cumple y lo festejamos juntos, con sorteos, música, concursos, juegos, premios, realidad virtual y lo mejor de Circo Show. Te esperamos el domingo 12 de noviembre desde las 17 en la Plaza San Martín, Sáenz Peña. La entrada es libre y gratuita. Tu banco cumple y vos no podés faltar. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Disfrutá del Torneo Federal A por la pantalla de Chaco TV. Este viernes a las 21, el albinegro recibe a Crucero con la idea de seguir sumando y no perder pisada a los de arriba. Vivilo este viernes desde las 21, Chaco Forever Crucero del Norte, en vivo y exclusivo por Chaco TV. Chaco recibe al país. Del 21 al 29 de noviembre somos sede de los Juegos Nacionales Evita en Deporte Adaptado, por primera vez en nuestra provincia. Disfrutá de nuestros atletas, más de 2.500 deportistas de todo el país en nuestra provincia. Chaco recibe al país en los Juegos Nacionales Evita, del 21 al 29 de noviembre en el Polideportivo Jaime Zapata. Organiza Secretaría de Deportes de la Nación. Instituto del Deporte Chaqueño. Chaco, Gobierno del Pueblo. El Proyector, el cine regional, las nuevas formas de narrar, las historias locales y sus referentes. Descubrí las obras audiovisuales de esta parte del país en el canal público del Chaco. El Proyector, todos los sábados a las 22 por Chaco TV, nuestro canal. El Aguante Deportivo.
La pasión por el fútbol en un programa con análisis, opinión y polémica. También te mostramos la participación de los equipos chaqueños en torneos federales. El Aguante Deportivo, lunes y viernes a las 21:30 horas por Chaco TV, nuestro canal. Ahora, con la nueva app de Lotería Chaqueña, vas a poder consultar los sorteos de quiniela y el significado de los sueños desde donde estés. Descarga gratis la aplicación, disponibles en Google Play y App Store. Lotería Chaqueña, ganás seguro. Porque tomamos un camino responsable. Porque queremos un desarrollo que se sostenga en el tiempo. Porque pensamos en tu futuro y en el de tus hijos. Por todo eso, nos adherimos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sumando logros día a día en metas.chaco.gov.ar. Informándote con honestidad en transparencia.chaco.gov.ar. Sigamos construyendo bases sólidas para un Chaco sustentable. Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica. Chaco, Gobierno del Pueblo. De lunes a viernes, de 10 a 13, un buen día por Chaco Televisión. Noviembre Vivo. Te seguimos ofreciendo actividades artísticas, gastronómicas, recreativas y deportivas para disfrutar y compartir en vivo. Visita la agenda completa en www.paraencontrarnos.com. Chaco, Gobierno del Pueblo. Disfrutá del Torneo Federal A por la pantalla de Chaco TV. Este viernes a las 21, el albinegro recibe a Crucero con la idea de seguir sumando y no perder pisada a los de arriba. Vivilo este viernes desde las 21, Chaco Forever Crucero del Norte, en vivo y exclusivo por Chaco TV. Tu banco cumple y lo festejamos juntos, con sorteos, música, concursos, juegos, premios, realidad virtual y lo mejor de Circo Show. Te esperamos el domingo 12 de noviembre desde las 17 en la Plaza San Martín, Sáenz Peña. La entrada es libre y gratuita. Tu banco cumple y vos no podés faltar. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Porque tomamos un camino responsable. Porque queremos un desarrollo que se sostenga en el tiempo. Porque pensamos en tu futuro y en el de tus hijos. Por todo eso, nos adherimos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sumando logros día a día en metas.chaco.gov.ar. Informándote con honestidad en transparencia.chaco.gov.ar. Sigamos construyendo bases sólidas para un Chaco sustentable. Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica. Chaco, Gobierno del Pueblo. Poco más de 20 minutos para llegar a las 11 de la noche y culminar con Chaco Debate. Seguimos debatiendo sobre el proyecto de reforma laboral. Espinosa había dejado una pregunta. Claro, tenía que ver con declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien había señalado que de ninguna manera esta reforma laboral iba a salir si no fuera por consenso. Pero por otro lado, la CGT dijo ya que de ninguna forma iba a avalar este anteproyecto pergeñado por el gobierno nacional. El tema es cómo va a salir. Lo que Frigerio se refería era al consenso parlamentario. Claro. Y el consenso parlamentario se logra muy fácil cuando la nación se queda con 22 puntos de diferencia entre los ingresos consolidados y gastos consolidados. Con eso, 22 puntos, yo te logro el consenso que vos quieres. Y los votos propios más 2 pichetos. Quiero hablar algo, sin decir personalizar. algo, porque el consenso, sí. quiero hablar un poquito más simple. Acuérdense ustedes de cuando a los fondos buitres salió la ley para poder pagarles, ¿sí?
convencieron a cualquiera y se ganó la mayoría y pudieron hacer que se les pague todo a los fondos buitre, ¿sí? A Paul Singer sobre todo. Ahora, pero es comparable, doctor, porque Sí, acá estamos totalmente. hablando de vulnerar derechos de Totalmente, los porque trabajadores se consiguió consenso y en las derechos cámaras. históricos. ¿Sí? Se consiguió consenso en todas las cámaras, senadores y diputados. Cuando se consigue ese consenso se aprueba la ley y se le terminó pagando. Nuestros hijos, quizá nuestros nietos, van a seguir pagando esas deudas. Perdón, Con la ley de riesgo con de esta trabajo también. reforma laboral que se intenta hacer, más allá de que se le cambie algún punto y alguna coma, en realidad acá se va a cambiar diametralmente el esquema, no únicamente de las relaciones laborales, sino de la relación económica y de las relaciones sociales. Entonces, cuando uno pretende introducir, por más bueno que fuese, que no lo es, un cambio de esta manera, uno lo que tiene que generar, si realmente pretende consenso, uno lo que tiene que hacer es generar un debate social donde participen las centrales sindicales, las entidades gremiales empresarias, otro tipo, o sea, todos los actores de la sociedad civil. Este tipo de cosas no se lo puede resolver únicamente, más allá de que nuestra Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, pero esto uno no lo puede resolver simplemente pero lo que por pasa- la búsqueda del está bien. consenso, perdón, termino, de la búsqueda del consenso parlamentario, porque ya sabemos la forma en que se logra el consenso parlamentario. Claro, El Código lo Civil que es- quiero el decir- Código Civil es lo una que buena quiero decir muestra es lo de siguiente. consensos. Esta reforma viene de Brasil. En realidad son recomendaciones del Espera un fondo. cachito. Sí, Viene del de fondo. Brasil y Brasil es un país que tiene históricamente un origen esclavista. Y nosotros queremos replicar ese modelo para nuestra reforma laboral. ¿En qué ¿Sí? punto se replica, Teniendo- ¿en qué punto se replica la reforma laboral de Brasil? Lo ¿Estoy dijo el escuchando? propio presidente en todo aspecto. No, Lo me dijo permito disentir el propio- absolutamente. Habla el de, propio de presidente. que la reforma brasileña habla de que Quiero los la trabajadores reforma de agropecuarios se les Brasil. pueden pagar en especie. En ningún lugar de esta reforma habla que se puede pagar en especie. Lo dijo el En las propio hay un presidente. tema con las embarazadas. Seguramente las embarazadas pueden trabajar incluso en situaciones, en esta reforma no prevé esa situación. Hay muchísimas cosas que no tienen comparación la reforma argentina con la brasilera. Lo dijo el Ferreira. presidente. No, me no remito hay a esa ninguna Yo lo que creo comparación que, con la brasilera. No, no. Respondiendo a lo que decía Roberto, los anticuerpos están funcionando. Quiero invitar a la población, en nombre de CGT, pues soy abogado de CGT Regional Chaco, con la conducción de Graciela Aranda, que hay una unidad de todos los sindicatos del Chaco y del país. Este lunes, 13 a las 10 de la mañana, en CGT, se va a hacer una reunión donde se invita a todos los legisladores nacionales y provinciales para que vengan a explicar sobre este proyecto, a dar su opinión, que son los que van a votar en definitiva, y que queremos nosotros como Movimiento Obrero conocer su opinión. Pero además todas las delegaciones de CGT de la Argentina están en contra de esto, con lo cual consenso no va a haber de ningún modo. Y el mejor ejemplo que, como lo destacaba recién el profesor, para construir consensos, si vamos a aplicar esa lógica, no la lógica de la mayoría a través del Poder Legislativo, es como se hizo con el Código Civil y Comercial Unificado, que llevó mucho tiempo, que se debatió en universidades, en entidades intermedias, que fue construido desde abajo hacia arriba. Y guste o no Hay guste, una- la ley de medios también tuvo ese proceso Exacto. de construcción. Pedrini. Vamos a bajar un poquito al planeta Tierra, porque yo estoy rodeado de luminarias de todo este tema. Bien, gracias, Fer. No. ¿No lo decías por mí? Entonces, a vos, mirá, por el teléfono, desastre. Entonces, acá un poco para que la gente entre fuera de lo técnico, que es inevitable, obviamente, porque estamos hablando de cuestiones que se van a debatir en el Parlamento, pues vamos a aclararlo como si no hubiera hecho falta, porque después van a decir que estamos haciendo una tremenda campaña del miedo. Hoy a la tarde en el programa de radio se me ocurrió una teoría, ahí en caliente, de que así como hay modus operandi de personas que hacen cosas, no vamos a tratar de entrar en detalle para no ser ofensivo, también tienen modus operandi los gobiernos, los gobernadores, algunos intendentes, tienen su forma de hacer las cosas. El gobierno de Macri ha manifestado su modus operandi de muchas maneras. Vamos a citar una sola. Te aumento el gas
te voy a aumentar el gas, dejo trascender por los medios amigos, el 4000%. Y después dicen, no, vamos a aumentar el 400%. Y la gente sale contenta a tirar cohetes por la plaza, pero le encajaron el 400% de aumento. Ahora bien, eso determina un modus operandi. Yo te cuento lo que voy a hacer, después te hago el 10% de lo que yo anuncié a través de mis diarios amigos, lo que voy a hacer, y vos te quedás contento. Entonces, ¿qué pasa si detrás de todas estas cosas que dejan trascender los medios, que no lo hacen inocentemente, ni lo hacen porque son avesadísimos investigadores, sino que lo hacen porque le dan instrucciones para que lo hagan, después viene el achique, viene la chiquitita, todo el mundo se queda contento porque en vez de 100 te voy a sacar 20, todo el mundo se pone contento porque ahorraron el 80 y resulta que los tipos lo que querían eran 20. Entonces yo creo que en el debate, de alguna manera, yo sé que es muy terrenal para ustedes mi posición, pero yo creo que en el debate parlamentario, en el que hay muchos tipos como yo, que no son técnicos en este tema, de alguna manera van a filtrar, van a jugar esta carta del psicologismo y del manejo psicologista que hace el gobierno, como decía acá el amigo Germán. Zabaleta. Perdón, Zabaleta, te Germán, pido mil disculpas. Yo no dije seguro. Mucha gente conoce el mismo día, ¿viste? Claro. Yo creo que de alguna manera se va a tocar este tema porque forma parte de la columna vertebral de las acciones del gobierno, el manejo que se está haciendo sobre la cabeza de la gente. Exitosísimo, por supuesto, porque si vos ves costo-resultado, es más que exitoso. Bueno, parece una jugada Durán Está bien, Barbesca, Fernando, ¿no? pero ¿Qué dicen me parece ustedes? que no estamos queriendo analizar con profundidad cuál es la estrategia del juego político del gobierno y la estrategia ¿Y por qué comunicacional. yo no puedo hacer la pregunta esa? No, porque el tema es, o sea, cómo conjuga lo que vos estás diciendo, que sí que sin duda está presente con esto de la reforma que se está intentando Bueno, pero eso abordar. puede derivar, dije, va a ser inevitable que terminemos hablando Ajá. de lo técnico, Bernardo, ¿por que qué? es eminentemente técnico. Puede derivar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo hago una jugada que estoy haciendo como modus operandi. Después, ¿cuál es la pregunta Sí, cuál es la el pregunta tema en a concreto? través del cual vos podés Sí, venir? Sí. ¿Qué quiero de mínima? ¿Qué quiero de base? Obviamente favorecer Está a los bien, empresarios. eso puede estar presente como en muchas de las cosas que intentó el gobierno, las logró con mayor o menor grado de éxito, y eso tiene que ver con la estrategia del si pasa, pasa. Ahí está. Por resumirlo de alguna manera. Ahí Pero me está. parece que ese no es el motivo del análisis, y me parece que en este caso eso tampoco se va a dar exactamente de la misma manera con la que se pudieron haber dado en otras cuestiones. Esto es impresión mía. ¿Por qué? Primero, que porque esta reforma laboral no es creatividad argentina, así como la brasilera tampoco es creatividad argentina, nada más que en cada país se le ponen condimentos propios, alguno que lo señaló el amigo, otras cosas que se encargó de desmentir Germán, que también es correcto. Estos son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Ajá, ¿recomendaciones ¿Por qué? o imposiciones, Bernardo? Permitime terminar. ¿Por qué? Porque acá lo que en el diseño mundial, y perdón, quiero ser preciso en esto, no estoy hablando de teorías conspirativas a las cuales yo de ninguna manera adhiero, sino que tiene que ver con el rol que tienen asignado jugar determinada tipología de naciones versus otras. Si uno quiere, se puede remitir a lo que decía Adam Smith, la riqueza de las naciones y el reparto internacional del trabajo. Acá concretamente lo que se está queriendo hacer es ser competitivos vía salarios bajos, no ser competitivos vía incorporación de tecnología, vía créditos razonables, vía tarifas públicas razonables, especialmente mejorar la productividad a través de la incorporación de la tecnología, con lo cual podríamos decir nuestra aspiración es a competir con países de tecnología punta como ser Alemania. No, acá lo que se está buscando es poder alinearnos
para competir con países latinoamericanos que ya tienen brechas sociales mucho más profundas que la Argentina, como ser Brasil, aún con todos los avances que se hicieron, y México, y a poder competir con los países del sudeste asiático, con los cuales en realidad por una cuestión de tamaño de escala nunca vamos a poder. Espinosa, un segundo. Dijiste recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Son recomendaciones o imposiciones? Y la pregunta que queda es, ¿para qué? O sea, ¿por qué y para qué porque termina recomendando esto el Fondo Monetario Internacional? Tiene que ver con la distribución internacional del trabajo. Sí, quiero recordarles cómo terminó nuestro país con las recetas del fondo. ¿Sí? Y quiero recordarles ahora la tremenda bicicleta financiera que se está haciendo en nuestro país. ¿Sí? Claro. Pedir crédito a un banco, comprar bonos, y ahí comienza. Eso no genera trabajo, genera desocupación. La bicicleta financiera que se está dando va a generar muchísimo desempleo, y después que viene el delito, porque la gente no va a tener para comer. Claro, mandan a los pibes y van a a vender empezar droga. a asaltar. Hay una cosa, Bernardo. La embajadora norteamericana en Paraguay está naturalmente haciendo su trabajo cuando le hacen un golpe institucional a Lugo. De ahí va a Brasil. Le hacen un golpe a Dilma, sin que haya un solo hecho de corrupción que la apunte con un dedo. Ahí tenés Fondo Monetario de por medio, con lo que coincidimos, pero ahí tenés una teoría que recién dijiste que no creías en ellas, una teoría conspirativa. No, pero bueno, pero eso, una cosa es el diseño estratégico y la forma en que los países centrales se insertan en el mundo y defienden sus intereses estratégicos. Claro. Cuando yo me refería a teoría conspirativa, me refería a esas teorías que abundan por ahí, que se imaginan 5 tipos iluminados encerrados en un sótano diseñando los destinos del mundo. Ese tipo de teoría... Tiene un nombre alemán eso. Ese tipo de teorías yo creo que son preparadas para las mentes primitivas a las cuales les cuesta entender los fenómenos complejos. Lo que vos estás describiendo, eso tiene que ver con la forma de la inserción de los países centrales en el capitalismo y cómo hacen su juego estratégico entre ellos y entre los países periféricos. Claro. Pero eso tiene otro tipo de explicación. Bueno, el doctor Ferreira ayer nos contaba en Chaco Debate por Radio Provincia que nuestro derecho laboral es elogiado por distintos organismos internacionales de trabajo. Sí. Y ante esa situación uno debe preguntarse por qué modificarlo. Pero voy a dar con datos. Cuando se crea la ley 25877 en el 2004 y se incorpora el paradigma del trabajo decente como eje de los derechos humanos en el ámbito del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo lo galardona a la Argentina con el premio de uno de los países más adecuados a la legislación humanista laboral del mundo. Quiero decir algo, ¿por qué mirar al exterior, a Europa, si nosotros tenemos un gran ejemplo en nuestro país de lo que fue la ley de trabajo acá? ¿Que deja 5 millones de desocupados? Está equivocada la OIT también. Es el ejemplo. Y la OIT también está equivocada ahora. Da un ejemplo. La OIT también está equivocada. O sea, pero hay que analizarlo desde otros ejes, no desde la... Porque es como decir que modificando el Código de Comercio y posibilitando a que las empresas hagan lo que quieran, yo voy a crear mayor emprendimiento. O modificando el Código Penal, yo voy a crear menos delitos. No. Esto requiere un enfoque casuístico de los problemas con metodología. Yo sugiero siempre el método PES, que me parece el método que mejor funciona, pero hay diferentes metodologías para aplicar. Yo lo único que me pregunto es, los que hicieron esto están locos, porque esto es esquizofrénico, realmente es esquizofrénico. Leerlo, cada página que uno lee, realmente uno se pregunta qué estuvieron haciendo antes de redactar esta vergüenza jurídica. Tratar de responder de alguna manera con ejemplos prácticos, ¿no? Veamos. Fíjense lo que sale hoy contratar un trabajador, que cualquier televidente tiene un negocio, un empleador que contrate un empleado de comercio, un vendedor de un negocio de ropa. Ese trabajador gana hoy 16.000 pesos de bolsillo, pero para eso el empleador, incluido el sueldo, tiene que desembolsillar 29.000, casi 30.000 pesos. O sea, reitero,
16.000 pesos del bolsillo del trabajador y el empleador tiene que pagar casi 30.000 pesos de cargas de sueldo e impuesto al trabajo. Si tiene que despedirlo a ese empleado, vamos a superar una antigüedad de 2 años, tiene que pagarle 100.000 pesos de indemnización. 100.000 pesos. Estamos hablando de un empleado... ¿Pero por qué tiene que despedirlo sin causa? Si lo despide o lo despide con causa. ¿Cómo? Si lo despide sin causa, es un despido arbitrario. El despido sin causa hace a la necesidad del empresario de ir acomodando a la situación. ¿Cómo no puede despedir sin causa? ¿Cómo vas a defender un despido arbitrario? Vamos a prohibir el despido y... ¿Cómo vas a defender un despido arbitrario? Es vergonzoso lo que decís. Pero podés defender un despido con causa de última, pero un despido arbitrario. Vamos a reducir, vamos a un despido con causa. Vamos a un despido con causa. ¿Sí? Un despido con causa, vamos a suponer que tenga... Vamos a litigio. Sí, bueno. ¿Vos querés que no pierden los trabajadores despidos con causa? Yo soy abogado y litigo y he ganado. Todas las partes. Yo soy abogado de empresa y gané muchísimo. Y gracias a esa, todos pierden. El trabajador y el empleado. El trabajador pierde. Es falso porque yo vivo de la abogacía. Pierde el empleador el que da trabajo. O sea, pierde el incentivo a generar. Germán, tu mirada no está más pensada, más contemplada, fijada en observar al derecho de los empresarios mi y mirada no está al más débil que es el trabajador. Mi mirada está en apuntar a generar puestos de trabajo y lo que generan puestos de trabajo son los empresarios. Si no funcionó eso, pero parece que los empresarios están mal vistos, por eso hoy los empresarios son los lobos que hay que mirarlo mal, hay que esquimarlo, hay que coincidimos. Son los que tiran el carro. Germán, coincidimos que se tiene que generar trabajo decente, pero no esto. Si vos como empresario te refería a Cristiano Ratazzi, que dijo que en la Argentina pagamos el doble sueldo que en México. Estoy defendiendo la pyme. Está bien. Estoy defendiendo la pyme, al empresario que tiene un empleado, dos empleados, que pagar una indemnización implica cerrar su negocio. Sí, conozco casos como eso. Y yo lo sufrí. Lo que pasa que simplemente... ¿Pero por qué lo vas a despedir sin causa a un trabajador? Eso es lo que no entiendo en tu lengua. No, yo creo que él se refiere a los vaivenes del nivel de actividad económica. Y por ahí eso sería razonable. El tema es que el Estado no complementa lo que tendría que hacer. Pero el empleador, si contrata bajo el signo del trabajo decente, tiene el derecho a despedir si el trabajador tiene un incumplimiento grave, a despedirlo con causa, sin deber de indemnizarlo. Circunstancia económica, veamos cuestiones lógicas, y yo te doy un ejemplo de lo que me pasó a mí, y ahí me pongo del lado de Germán. Yo en el año 2001, gracias a una política parecida como la que estamos teniendo, yo tenía una empresa que a principio del 2001 estaba en un nivel 100 de facturación y para fin de año estaba en un nivel 20. Obviamente a esa empresa le sobraba personal por una cuestión de disminución de actividad económica, de consumo, y tampoco tenía recursos como para decir, bueno, hay que indemnizar a esos trabajadores. Conclusión, fue una empresa que en algún momento tuvo que pedir pista. Ahora, en los casos a lo que se refiere Germán... No es Ratazzi, no son... No, por supuesto, estamos hablando de las pymes. Yo los veo todos los días. Estamos hablando de las pymes. Pelean y veo el esfuerzo que hacen para mantenerse en pie. Estamos hablando de las pymes, coincido con vos. Y esa gente está leyendo. Estamos hablando de las fluctuaciones económicas, ¿sí? El problema es que en este proyecto de ley no está contemplada esa posibilidad y cómo actuar frente a esa adversidad. El Estado está ausente, no se hace presente. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero si se quieren introducir este tipo de reformas, ¿por qué no se le da esa garantía que hubiese servido tanto para el empleador, por lo menos las pymes, como para el trabajador? El debate da para mucho más, por supuesto. Gracias por venir esta noche aquí a Chaco Debate a todos. A Germán, Bernardo, Fernando, Roberto, ¿se puede agregar Zabaleta. algo? ¿Se puede agregar algo? Estamos sin tiempo, Espinosa. Estamos sin tiempo. Un minuto que tiene que ver con PepsiCo. Cuando se dio el conflicto de PepsiCo, cuando se escuchaba, por ejemplo, a Triaca, a los distintos funcionarios del gobierno nacional, parecían defender a los empresarios, a PepsiCo en este caso, y no a los trabajadores despedidos. Será hasta el próximo jueves por la pantalla de Chaco Televisión en Chaco Debate. Muchas gracias.